Bueno, entonces lo que propongo es que vamos a hacer un panel charladito, un panel muy amigable, en donde vamos a discutir un poco alrededor de esa idea de la reforestación o la restauración ecosistémica. Ahí hay un debate sobre cuál es el término que vamos a usar y no. Y digamos como desde unas diferentes miradas y posturas. En el panel hoy tenemos representantes del Ministerio de Ambiente, Jenny nos está acompañando desde el Ministerio, tenemos universidades internacionales, entonces Liliana nos está acompañando desde Stony Brook en Nueva York, tenemos 3 universidades nacionales, 2 aquí en Bogotá, entonces tenemos la Universidad del Rosario representada, la Universidad Javeriana, aquí estamos, una universidad, digamos, regional, que sería la Universidad Amazónica, y una ONG y un emprendimiento interesante. ¿Sí es ONG? Es una empresa, perdón. Entonces tenemos un empresario amazónico. Entonces, para arrancar, voy a hacerles la presentación aburrida de cada uno de ellos y después de presentarlos, lo que quiero es que cada uno de ellos explique por qué cree que fue invitado a este panel, que nos diga rápidamente cuál es esa experticia, cuál es ese conocimiento que tiene sobre el proceso de deforestación o de restauración o reforestación, por lo que cree que fue invitado a este panel. Entonces, si quieren, arranquemos con Roberto. Roberto Ramírez Montenegro es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en planeamiento del desarrollo amazónico de la Universidad Federal de Pará en Brasil y tiene una maestría en estudios sociales amazónicos de Flaxo, en Ecuador. Es profesor de la Universidad de la Amazonía desde 1984. Hoy está como profesor en la Facultad de Derecho y da asignaturas como Sociología Jurídica, Epistemología Jurídica y Contexto Jurídico Amazónico. Es miembro del equipo académico de la Oficina de la Paz, es estudioso e investigador en temas como la historia local y regional, la problemática social y el conflicto armado en el Piedemonte andino amazónico y la integración amazónica, entre otros. Entonces, pues es un honor tener a Roberto. Cuéntanos, Roberto, ¿por qué crees que fuiste invitado a este panel? Muchas gracias a todas y todos por acogerme aquí a charlar un rato. Y yo creo que me han invitado porque no tenía nada más que hacer. No, yo he estado mirando, aunque no escribo mucho, me pasa lo de Jesucristo, no escribimos. Yo he mirado mucho el problema ganadero y la presencia de Nestlé en el territorio. Me parece que eso es en gran manera es la explicación de lo que está pasando en el Caquetá. Gracias, Roberto. Y sí, por eso te invitamos, porque hay digamos, hay una comprensión y vamos a hablar ahorita de pronto un poco sobre el ganado y sobre, digamos, ese factor de deforestación tan importante. Tenemos a Julio Andrés. Julio Andrés Rosso es director de Amazonía Emprende en Florencia, Caquetá. Su meta es restaurar 150.000 hectáreas para el año 2030, ojalá las podamos sumar ahí entonces a toda esa cantidad de hectáreas que se están desarrollando. Y Julio Andrés también está en uno de los mejores programas de posgrado que tiene Colombia frente a los retos de conservación y uso de biodiversidad. Entonces, Julio Andrés. No, no solo Colombia. Y uno de los mejores directores también. Ahora hablamos. Bueno, después de la cepillada. Bueno, ¿por qué fui invitado? Porque pues soy un bogotano que hace 5 años tomó la decisión de dejar el escritorio en Bogotá e irse a vivir a la Amazonía. Y empecé mi sueño desde los 8 años, siempre quise tener un bosque. Una vez que salimos con los profesores del colegio y se paró un tipo así grande, fornido, como Rocco, así, nos dijo: muchachos, ustedes deben cuidar el bosque, ojalá ustedes algún día tengan un bosque. Y desde los 8 años se me quedó en la cabeza, y a los 38 años, hace 5 años, me fui a Florencia y ahora tengo la Escuela Bosque, un predio de 30 hectáreas en donde generamos conocimiento y compartimos conocimientos sobre la restauración. Y bueno, aparte de eso, creo que es la mirada sobre lo que significa restaurar ecosistemas desde diferentes frentes, y uno de ellos, que es lo que voy a compartir, el frente del sector privado.
Muy bien, Julio Andrés, muchas gracias. Luego hablamos y tiene 5 en todo. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Javier, quedó en el orden exacto que los tenía aquí en la lista. Tenemos a Javier Eduardo Revelo Rebolledo, quien es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y es codirector del grupo Selva y Conflicto. Hablando hace un ratito, nos contaba que tiene un semillero de complejizar la deforestación. Semillero, pero… Es un grupo. Ok, bien, interesante que pretendan complejizar aún más algo tan complejo. Es doctor y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Pensilvania, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Estudia la economía política de la deforestación amazónica en Colombia, en particular la forma como el alcance territorial del Estado está relacionado con la propiedad y uso de la tierra. También investiga los conflictos socioambientales asociados a la deforestación amazónica, entendiéndolos como un componente central de las transformaciones contemporáneas del conflicto armado. Bueno, muchas gracias. Me disculpo por el tapabocas y por la voz, pero es una forma como de estar presente y cuidar a mis amigos aquí. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Digamos, quizás en el corto plazo se debe a una iniciativa que estamos presentando en los meses recientes, que son resultados de un proyecto que lideramos desde la Universidad del Rosario y que contó con financiación del Instituto de Estudios de Paz de los Estados Unidos, USIP, y cuyo resultado es un grupo de estudio en la Facultad de Ciencia Política que se llama Selva y Conflicto. El grupo Selva y Conflicto lo codirigimos con el profesor Simón Uribe Martínez, y hemos logrado, digamos, como consolidar un grupo de estudiantes y profesionales preocupados por miradas bastante simplistas y generalizaciones apresuradas sobre la complejidad de la región amazónica y del problema de la deforestación. Entonces, tenemos como el interés de avanzar en temas más descuidados, como por ejemplo el tema de las causas subyacentes de la deforestación. Sabemos más de las próximas, pero poco de las subyacentes. Y también, digamos, en complejizar la mirada de entrada, es decir, generalmente hablamos de la deforestación como un problema ambiental y no tanto como un conflicto socioambiental, ¿no? Es decir, hay otros problemas ambientales como el petróleo, el fracking, demás, en donde esa mirada de conflictos socioambientales ha estado muy presente, ¿cierto? Desde la ecología política, quizás haya personas de las ciencias sociales aquí, pero en el tema de deforestación amazónica casi que todo es cantidad de hectáreas, alertas de fuego, ¿cierto? Es decir, una mirada simple, muy técnica y muy, digamos, que se queda como en la superficie de lo más visible. Entonces hemos tratado como de complejizar o avanzar y promover espacios en el sector académico y también un poco por fuera del sector académico para contribuir a complejizar esa mirada que tenemos de la deforestación. Suena complejo. Pero súper necesario. O sea, realmente a veces los problemas los simplificamos y queda solamente en el ámbito o ambiental o en el económico. Es bien interesante, muchas gracias. Tenemos a Liliana Dávalos, ¿cierto? Ella es profesora de Biología de la Conservación en la Universidad de Stony Brook, es miembro de la Junta Directiva de BAT 1K, el Consejo Asesor Científico de BAT Conservation International, o sea, es nuestra batichica. Es uno de los 4 líderes en la Unión Global de Redes de Diversidad de Murciélagos y como científico en la interfaz entre la ecología molecular impulsada por la genómica y la biodiversidad y la sociedad. Las primeras contribuciones de la profesora Liliana la llevaron a una invitación al simposio CABLI, Fronteras de la Ciencia, en 2013, que reconoce solo a unos pocos científicos jóvenes cada año. Más recientemente, tras el reconocimiento internacional por su trabajo, al traducir la investigación fundamental sobre biología sensorial en ideas para enfrentar la pandemia de COVID-19, impartió la conferencia Margolin 2021 sobre asuntos ambientales por su liderazgo sobresaliente en la investigación interdisciplinaria sobre los ecosistemas naturales, medio ambiente y las interacciones humanas con él. En 2023 fue nombrada profesora visitante de Glaser en la Universidad Internacional de Florida,
un honor compartido con varios premios Nobel. Dávalos recibió su licenciatura en Ciencias en Biología, con énfasis en Genética en la Universidad del Valle en Cali, recibió su certificado de estudios de política ambiental y su doctorado en Ecología, Evolución y Biología Ambiental en la Universidad de Columbia en Nueva York. Con más de 100 publicaciones revisadas por pares, los artículos de la profesora Liliana se centran en diversos temas como la filogenética, la evolución de los rasgos cuantitativos, las causas y consecuencias de extinción, la evolución de la quimiosensación y la socioeconomía de la deforestación. Entonces, una hoja de vida impresionante en una persona tan joven. Entonces, Liliana, ¿por qué crees que te invitamos? No fue por los murciélagos, ni por la quimiosensación. No, mira, yo creo que a mí me invitaron aquí a esto fue porque hace 20 y pico de años yo estaba en unos salones de clase muy bonitos y donde me hablaban de la biología de la conservación y me decían, mire, así se organiza una área protegida, así se organiza una comunidad. Y entonces yo ahí era como la 21ª persona sentada pensando, ¿y cómo hace uno si se está peleando la guerrilla con el ejército? ¿Y cómo hace uno si llegaron los paramilitares y el proyecto se acabó? ¿Y cómo hace uno si se está entrando la coca a ese parque natural? ¿Cómo se hace la conversación? Entonces me di cuenta que estudiar biología de la conservación era una cosa muy panca si no se incluía una dimensión social, que es lo que yo he intentado hacer, pero desde la biología. Perfecto, Liliana. Y por último tenemos a Jenny Paola Gallo. Ella es bióloga con maestría en gerencia ambiental, trabajó en la Zoological Society of London en la Amazonía colombiana, ¿cierto? Luego fue cofundadora y directora de la Fundación Ecodiversidad Colombiana, con énfasis en la conservación de especies amenazadas y en educación ambiental. Ha tenido también una amplia trayectoria como investigadora y coordinadora en proyectos en Pantera, que es una ONG internacional que se dedica a la conservación de los grandes felinos, y allí también trabajó en Colombia y Perú. Fue asesora de turismo sostenible en el Viceministerio de Turismo, ahí nos conocimos, y Parques Naturales Nacionales. Hizo parte del equipo que elaboró la política de turismo sostenible y también lideró la estructuración de proyectos de negocios verdes y bioeconomía en la Amazonía y Orinoquía con el Fondo Colombia Sostenible y la GIZ. Actualmente es asesora del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y lidera la elaboración e implementación del Plan Integral de Contención de la Deforestación. Entonces, gracias, Juan Ricardo, y a la Universidad de los Andes por la invitación, de la Javeriana. Universidad Javeriana. Es que hace 2 días estaba en los Andes, por hacerle la invitación al Ministerio de Ambiente. Para nosotros es muy importante desde el sector público estar en estos espacios académicos y también hablar pues sobre la contención de la deforestación. Yo creo que en respuesta a tu pregunta de por qué acá, más bien voy a decir por qué acá me enviaron por parte del ministerio, porque la invitación pues llegó al despacho de la ministra y ustedes saben que la invitación pues va llegando de acuerdo pues a la agenda. Sin embargo, de manera muy importante, he liderado el equipo que ha escrito este año el Plan Integral de Contención a la Deforestación y también he estado en articulación con la Estrategia Nacional de Restauración. Entonces, yo creo que esos son elementos más el enfoque de lo que he hecho buena parte de mi vida, que es trabajar con una visión de corredores de conservación y desarrollo a partir del corredor Jaguar que va desde México hasta Argentina. Entonces, como con esa visión, creo que le puedo aportar pues elementos a la conversación el día de hoy. Puesto que sí, gracias Jenny. Bueno, vamos a dar inicio un poco a la conversación. Como ustedes ven, tenemos una visión más completa, digamos, de lo que se esperaría de solamente ver la deforestación desde lo biológico o desde lo territorial. Para eso quiero hacerles unas preguntas, digamos que espero que no se alarguen mucho, y tratando de darle un orden y llevarlo hacia la complejidad, quisiera empezar con Liliana para que nos cuente un poquito sobre cuáles son esas tendencias de deforestación y las implicaciones ecosistémicas que vemos en la Amazonía. Muchas gracias, Rocco, por ponerme en lo menos complejo, porque esto me ayuda mucho a mí. De nuevo reitero que soy bióloga. Entonces yo quiero, a pesar de ser bióloga, como centrarme en el lado de pues cómo esas dimensiones sociales impactan y realmente lo que nos estamos viendo, como decías, es lo que estamos viendo es un conflicto social que se traduce en unas actividades. Las 3 tendencias más grandes que veo yo, y las estoy pintando a muy grueso, espero que luego surja la complejidad,
Primero, es una persistencia, es una continuidad con el pasado que tiene que ver con el catastro y con la seguridad de los derechos de propiedad en las zonas de frontera, que es algo que persiste a través de los años, a través de los siglos, y que ha sido parte, pero que continúa a pesar de que existían acuerdos, de que el acuerdo de paz tenía unas cosas muy bonitas, a pesar de que ha habido políticas, eso persiste en el tiempo. Lo segundo es primero el resquebrajamiento y luego el colapso del control social que existía en algunas zonas, que era por parte de un paraestado que estaba con las FARC. Entonces, cuando llegó realmente el acuerdo de paz, primero se resquebrajó y luego colapsó, y lo vimos inmediatamente. Al 2017 comenzamos a ver los incendios y luego pudimos cuantificar la deforestación. Con la profesora Dolores Armenteras fuimos el primer equipo que logró pues mostrar eso muy claramente, y dentro de parques nacionales para acabar de completar, que eso fue un cambio muy fuerte. Y lo tercero, que se conecta mucho con lo segundo, pero que no es lo mismo, son los patrones de ilegalidad que ahora son transnacionales. Ocurrió que nosotros aquí en Colombia tenemos esa dinámica del 2016, del acuerdo y del posacuerdo, pero en paralelo en Brasil estaba ocurriendo que un cese al fuego que estaba pactado entre el Comando Vermelho y el Primero Comando Capital, que son bandas criminales muy fuertes que cuentan con decenas de miles de hombres activos, digamos, de combatientes, se acabó ese cese al fuego, y acabarse del cese al fuego llevó a una operacionalización en las fronteras, que la estamos viviendo en este momento en la triple frontera, pero la vemos a través de la Amazonía, una confrontación armada que incluye elementos que vienen de esas bandas, incluye grupos que nunca se desmovilizaron, incluye arco minero venezolano, y que ahora se convirtió en un problema hemisférico. Entonces, esas son las tres tendencias sociales que yo veo que alimentan unos procesos que hacen mucho más difícil el tipo de trabajo que vimos esta mañana. Ok, perfecto. Yo creo que eso nos da pie para empezar digamos, a irle sumando y a empezarle a ponerle arandelas a la idea de la deforestación y la complicación que tiene esto para el país y para el mundo. Hoy, ayer también, con la charla de Juan Carlos, hoy con la charla de Inés, hemos visto que la Amazonía es un territorio interesante para el mundo, ¿cierto? Que es valioso y que es reconocido como valioso. Tenemos unas fuerzas que lo transforman de una manera impresionante, y vemos cómo algunas de esas fuerzas son ilegales, que pues digamos que lo vuelven muy complicado de trabajar, pero hay otras fuerzas que terminan siendo legales, pero que son igual o más dañinas en el contexto de la deforestación del bosque amazónico, como puede ser la ganadería, ¿cierto? Entonces, Roberto, cuéntanos algo sobre ese proceso en la ganadería en estas tierras que, digamos, no es la mejor idea, no es la mejor ganadería que se podría desarrollar, digamos, la productividad del suelo, todo esto tiene unas implicaciones en el tipo de negocio que se puede desarrollar en la región. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ese aspecto de la ganadería y la deforestación que tú entiendes un poquito más. Sí, bueno, ganado en la Amazonía lo trajeron los misioneros en el siglo XVII, siglo XVIII. En el siglo XX, digamos, ya aparecen unos hacendados prósperos del Huila, que un poco invierten allí, pero creo que el momento y el factor que vuelve la ganadería, digamos, ya la estructura productiva del Caquetá, es la decisión que en el 70 toma el INCORA, en nombre del Estado, de apoyar la colonización con base en el modelo ganadero, que es una propuesta apoyada financieramente por el Banco Mundial, un poco ahí, y que se refuerza con la vinculación de Nestlé en 1974. Entonces ya definitivamente, digamos, eso es lo que crea ese imaginario que hay en el Caquetá, de que el Caquetá tiene vocación ganadera. Eso es lo que se dice allá, y uno dice, pero ¿cómo así vocación? El estudio ligado hace unos años, si se habla de vocación, la vocación del Caquetá es bosque, es otra, no puede ser otra, porque son suelos inmensamente pobres.
Pero entonces la vinculación de Nestlé, la vinculación del Banco Mundial, en el año 82 Robin Ruth Marsh hace un estudio, no me acuerdo el título, finaliza diciendo The Case of Caquetá, sí, el caso del Caquetá, y ella primero, digamos, encuentra que el programa apoyado por el Banco Mundial fue exitoso, ¿sí? Ellos lo miran por retorno, la plata volvió al Banco Mundial el préstamo, pero ella encuentra algo que resulta interesante y que es necesario comprender ahí. Para ella, en sus, digamos, análisis estadísticos y de diversa índole, encuentra que en Caquetá en ese momento ya es más importante la concentración de la propiedad del ganado que la concentración de la propiedad de la tierra. O sea, hay más inversionistas de otras partes del país llevando allá ganado, y ese inversionista no entiende, y muchos sí, ese no entiende nada de que conservar o que restaurar el bosque, ¿no? ¿Qué habrá que hacer con esos inversionistas? No sé. Y se adquiere esa dinámica ya, porque es que lo que se pudo hacer con el préstamo del Banco Mundial, carreteras, puestos de salud, escuelas, en fin, era algo que no podían hacer sino con esos recursos. Y hoy en día, pues, ¿qué tenemos? Tenemos una ganadería, bueno, en los 80 hasta los 90 en Nestlé fue monoxonio. A mí me quedó esa palabra porque fueron unos estudiantes de economía por ahí en el año 86 a hacer su trabajo final de pregrado y era el caso Nestlé. Y entonces dijeron, no, Nestlé es un monoxonio. ¿Eso qué es? Monoxonio es el monopolio de la adquisición de un producto. Entonces ellos eran los que monopolizaban la compra de la leche y eran los que fijaban las condiciones. Hoy ya no lo es. ¿Hoy qué tenemos? En el Caquetá hoy tenemos, ayer Juan Carlos habló de que la deforestación en el Caquetá puede estar en 3,5 millones de hectáreas. En lo que dice Nestlé, una de las razones que argumenta Nestlé para montar el distrito es hay 1 millón de hectáreas en pastos en 1974, o sea, la deforestación iba un poco más, 1.200.000, 1.300.000, o sea que en 50 años la deforestación en el Caquetá ha aumentado 2 millones de hectáreas, así más o menos, ¿sí? La doctora Inés hablaba de que el hato ganadero puede estar alrededor de 2 millones, bueno, no sé, 2 millones de hectáreas. Caquetá está exportando, se dice allá, digamos, se envía a los otros mercados nacionales más o menos 350.000 cabezas al año, es decir, un promedio de 1.000 cabezas por día. Está produciendo más o menos 1.500.000 litros diarios de leche en este momento. Sí, ayer Diana Lee pues destacaba lo del queso Caquetá y esas cosas. ¿Sí? Ya Nestlé no es el principal comprador. Nestlé está comprando 150.000, pero el año pasado bajó a 90.000. Está trayendo sueros deslactosados desde Argentina, se los vende Nestlé Argentina a Nestlé Colombia. ¿Y qué más tenemos con sí? ¿Y cuáles son las perspectivas de eso? Nestlé desde los años 80 está en la idea de montar la planta de procesamiento de lácteos en Florencia, donde hoy tiene una planta de precondensación, porque es que ya para ellos, digamos en economía de escala y esas cosas, ellos montaron una planta de procesamiento en Bugalagrande en 1946, cuando el Valle del Cauca era una de las principales cuencas lecheras en el país. Pero en el año 50, en los años 50 y 60, con la incursión del Plan Currie, donde les llama la atención al gobierno y a los empresarios, oiga, están desaprovechando los valles fluviales. Entonces, el Valle del Cauca se volvió caña, ¿sí? Y el Caquetá, entonces, Caquetá le vende la leche, el queso salado, el ganado en pie al valle, ¿sí? Y entonces Nestlé está en ese cuento, y no lo han hecho porque en los 80, cuando ya tenían más o menos la idea, decían, no, mientras haya guerrilla no lo hacemos. Ahorita con los acuerdos retomaron la idea, y preciso en el 17, un grupo de esos disidentes quemó un carro de esos recolectores de Nestlé, que no es de Nestlé, es de un señor cualquiera que compra un carro y se lo pone, hace un contrato con Nestlé. Entonces volvieron a parar la idea, pero la idea está, ¿sí? Y bueno, un poco
Me llama la atención que la Universidad de la Amazonía está haciendo un proyecto de investigación con una financiación bien interesante en convenio con la Universidad de Zúrich. ¿Y qué están investigando? Más o menos lo que entendí, porque yo no soy agrónomo ni nada de esas cosas, soy biólogo. Están buscando una pastura que capte la mayor cantidad de nitrógeno posible. ¿Y por qué es importante el nitrógeno? Da más carne y da más leche. Gracias. Santo cielo. Muy bien. Hay un concepto que nunca me ha gustado, es el de la vocación del suelo. O sea, la vocación del suelo es el ecosistema original del suelo. Esa es, digamos, la vocación. Lo otro es transformaciones y todo eso. Estas economías legales, pero inadecuadas, informales e ilegales, tienen consecuencias, ¿cierto? El proceso de transformación tiene consecuencias sociales. Entonces yo quería preguntarle a Javier, ¿cierto? Un poco digamos, esas dimensiones que se salen de lo ambiental, de lo ecológico, de lo ecosistémico, frente más a lo económico, político, social, que tú has podido identificar de la deforestación en la región. Bien, pues muchas gracias por las preguntas. Yo creo que las intervenciones tanto de Liliana como de Roberto me ayudan a no repetir y hacerlo de forma más directa. Lo primero es que las sociedades regionales son distintas, o sea, son diversas, y partir por reconocer eso es sencillo. Es decir, la historia que nos acaba de contar Roberto del peso del Incora, del peso de Nestlé y demás, es una historia del Caquetá, ¿se entiende? Si uno hace el esfuerzo y se va a Putumayo, la historia es distinta. Allá el peso de la industria petrolera es muy importante, y si uno quiere entender las dinámicas de desarrollo económico en el Putumayo, tiene que, la misma época, ¿cierto? Pero con un énfasis distinto. Y Guaviare puede ser distinto. Yo conozco menos de Guaviare, pero ahí estoy como en una deuda de tratar de entender eso, pero también tengo la intuición de que es, a pesar de que también es ganadero, la historia del desarrollo de la ganadería allá es distinta. Creo que, por ejemplo, es una ganadería más de carne que de leche comparada con Caquetá, pero pues son intuiciones. Entonces, características sociales y uno son diferentes, y se puede ver esa gran diferencia desde el nivel departamental, y uno puede entrar más a nivel municipal, ¿cierto? O sea, una cosa es el Caquetá del norte, otra cosa es el Caquetá del sur, otra cosa es, sí, es decir, ese tipo de cosas que muchas veces no las hacemos. O sea, vemos como la región amazónica como primero un gran verde homogéneo y después un gran café homogéneo, ¿no? Cuando se pierden las hectáreas. Entonces, detrás de eso hay sociedades regionales con toda la complejidad económica, cultural y política detrás, ¿no? Una primera reacción. La siguiente es, creo que hay que descentrar un poco el análisis. Es decir, yo dicto una clase de teoría del Estado en ciencia política y soy consciente de la importancia del Estado, pero hay que reconocer un poco, creo yo, pues uno, las limitaciones del Estado, digamos, pero en ese reconocimiento de las limitaciones del Estado es importante descentrar una visión institucionalista. ¿Qué es lo que quiero decir? Roberto mencionaba algo importante, y es que en Caquetá se habla de la vocación ganadera del departamento, ¿cierto? Y si ustedes se quedan con la lectura del IGAC, ¿cierto? La visión institucional del tema es, hay una vocación forestal, ¿cierto? Entonces, si uno se queda con la visión institucional, hay unos buenos y unos malos, ¿cierto? Es decir, hay una vocación forestal de la tierra, y entonces hay un conflicto de uso porque el uso real que tiene la tierra no es el que dice la vocación institucional. Entonces, buenos contra malos, ¿cierto? Pero creo que es mucho más rico si uno empieza a pensar esto como un conflicto socioambiental. ¿Y qué tal si hay un conflicto de vocaciones? Es decir, mientras que hay una apuesta institucional por una vocación forestal, hay una apuesta productiva regional por una vocación ganadera. Entonces nos estamos debatiendo el futuro, el sentido y el deber ser productivo, económico y político de la región amazónica. Y eso, entonces, y uno solo llega como a conclusiones de estas cuando descentra un poco el análisis, o sea, disminuye el peso de la visión institucional.
Listo. Y eso nos ayuda a entender de forma más fácil. Por ejemplo, efectivamente la deforestación ocurre donde hay carencias estatales, ¿no? Nos decía hace un rato doctora Inés. Y eso es verdad, ¿cierto? Pero si uno se va históricamente y hace ese recuento un poco, se da cuenta que hay una conexión muy fuerte entre el proceso de deforestación y el proceso de la expansión territorial del Estado. ¿Se entiende? Entonces no es tan pacífico, porque al mismo tiempo las dos cosas son ciertas, es decir, la deforestación ocurre donde hay carencias estatales, pero detrás de la deforestación, detrás de la ampliación de la frontera agrícola, detrás de la colonización, esos son los grandes dinamizadores de la construcción estatal. Entonces la gran pregunta es cómo construir Estado de una forma diferente. ¿Se entiende? Un Estado en donde ya no asume como en el corazón de su expansión territorial la necesidad de la transformación de los paisajes, ¿cierto? Y esa es una pregunta pues de fondo y durísima, pero… Se la vamos a hacer a Jenny ahorita. A ver cómo sobrevive. Hay un par de cosas ahí que me parecen súper interesantes y que quiero resaltar para que no queden, digamos, para hacerlas mucho más evidentes, y es la complejidad, volver al término de complejidad, o la diversidad del territorio amazónico. O sea, eso, cuando nosotros empezamos a pensar el programa amazónico javeriano, una de las primeras discusiones es cómo entendemos la Amazonía, ¿cierto? Si la Amazonía es un gran bosque homogéneo con una población indígena homogénea, o eso es un poco más complejo desde el contextos ecosistémicos. La Amazonía son miles de ecosistemas, ¿cierto?, diferentes interactuando, pero también desde el contexto social son miles de formas de aproximarse a ese territorio, desde originarios, colonos, desplazados, empresarios, gobierno. Eso yo creo que es algo que es importante, y es empezar a dejar de ver la Amazonía como un gran territorio homogéneo, ¿cierto? Y el otro ya se me acaba de pasar. Bueno, ahorita me acordaré del elemento. Mientras que Javier nos habla un poco de esa visión, Julio Andrés, nos habla un poco de esa visión empresarial, lo cual, digamos, es bien interesante, porque es una visión empresarial asociada a procesos de restauración ecosistémica. Y si quiere, aproveche y diga la diferencia entre restauración y reforestación, porque aquí tenemos reforestación y no es un término con el que creo que nos sentamos muy cómodos. Pero entonces, esa idea de nuevas economías, nuevas oportunidades alrededor de estas, digamos, estas apuestas mundiales, pero también que tenemos nosotros en el país hacia la conservación o la restauración de los ecosistemas. Excelente. Bueno, yo empiezo por decir una cosa que creo que en este momento está aplicando muy bien el dicho que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por fortuna los liderazgos del sector público, que son liderazgos que nacieron en los años 70, 80, muy diferente a los liderazgos del sector público del INCODER del 70, los liderazgos de Nestlé que están hoy, que son muy diferentes a los liderazgos del Nestlé de los años 70, los liderazgos del Banco Mundial y de las agencias de hoy son muy diferentes a los del pasado, pues me lleva a decir que estamos en proceso de resarcir el daño, y pucha, hay que ser pragmáticos y eso es lo que hay que hacer. Entonces, estuvo el INCODER, pero ahorita tenemos el decreto 690 de uso y aprovechamiento de productos forestales no maderables, tenemos la meta de restauración. Nestlé motivó la deforestación de X números de hectáreas, lo que sea. Hoy en día los liderazgos de Nestlé, y lo digo porque Nestlé es uno de nuestros clientes, estamos haciendo inventarios forestales en los predios ganaderos para hacer restauraciones en predios ganaderos, especialmente con jóvenes. A propósito, inventarios forestales, montaje de viveros, gracias a un impulso que nos dio Patrimonio Natural 4 años atrás. Entonces, para decir simplemente, y paso a la pregunta, de que sí es importante conocer la historia porque es la línea base, pero también es importante conocer quiénes son las personas que están detrás de esas marcas y ver lo que se está haciendo hacia adelante, porque si no, no vamos a cumplir la meta que nos convoca, que es contribuir a revertir el punto de no retorno, y para eso necesitamos pragmatismos. Estaba una universidad de la Amazonia paquidérmica que conocí hace 6 años,
Hoy hay una universidad con profesores hablando, metiéndole ciencia, investigación, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian, entonces miramos para adelante. Entonces, bien, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo ve un empresario estos procesos, las posibilidades de, digamos, de hacer negocio alrededor de temas como la reforestación? Listo, entonces voy a ser pragmático y respondo la pregunta reforestación, restauración. Yo creo que el país está perdiendo o está dejando de ganar una oportunidad gigantesca porque Colombia es la cereza del pastel a nivel mundial. Algo que ha hecho muy bien Pastrana, Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, Duque y Petro es que han tenido una diplomacia ambiental muy consecuente. Y cuando uno sale afuera, todo el mundo ve a Colombia como el lugar de las oportunidades, porque esa política sí ha sido de Estado. Cuando uno analiza, por ejemplo, las cifras de un programa como Corazón Amazonía o Visión Amazonía, son cifras entre los 20, digamos máximo 50 millones de dólares, ¿sí? Pero las oportunidades reales hoy en día, a partir de lo que puede ofrecer el sector privado, pueden estar por el orden de los 2.5 billones de dólares para un territorio como Colombia. Entonces miren la diferencia entre lo que es el dinero público y de cooperación versus la oportunidad de movilizar dinero del sector privado. Restaurar 200.000 hectáreas tan solo en Caquetá, que tiene un potencial de 3.2 millones de hectáreas, podría llevar a Caquetá, que hoy en día está entre los 32 departamentos en el puesto 27 en competitividad. Siempre estamos en la última parte de la cola en competitividad, en contribución al PIB. Restaurar 200.000 hectáreas a un precio aproximado de $4.000 por hectárea, con una disposición de pago real porque los capitales internacionales quieren entrar para contribuir a estos procesos de restauración, podría llevar a Caquetá a pasar del puesto 27 al puesto 13. O sea, imagínate cuántas personas, cuántas comunidades, cuántos ecosistemas podrían mejorar sus estilos de vida, mejorar sus medidas de adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí la política pública está mirando cómo direccionar, porque la fórmula es sencilla, la fórmula son 4 componentes y esto ya está inventado. Primero, ciencia. Entonces, por ejemplo, celebro lo que está sucediendo en el Sinchi, en la Universidad de la Amazonia. Nosotros como Amazonía Emprende vamos a empezar a montar un primer laboratorio de especies forestales nativas de semillas ahí en Caquetá y nos vamos a articular, ya lo hablamos con los colegas de Corazón de Amazonía, etcétera. Ciencia, comunidades definitivamente, porque ese cuento, y ahí volvamos a los errores, ¿sí? Salvaguardas que no existían, pasar por encima, no, eso se está corrigiendo. Eso se está corrigiendo. Tercero, familias con corazón verde. Y a veces el corazón viene por la necesidad de ver que, por ejemplo, ya no hay agua en el acueducto ganadero, entonces tengo que volver mi corazón verde, ¿sí? Hay otras familias que, pues, de tiempo atrás, independientemente de cambio climático, tienen ese corazón verde. Y dinero. Entonces, la fórmula estamos en un contexto adecuado, estamos en el lugar que es, en el momento de las oportunidades. Creo que estas articulaciones son muy poderosas, el sector privado está muy interesado, nosotros estamos trabajando con Nestlé, con los nuevos liderazgos de Nestlé. Yo no conocía los liderazgos de los años 70 de Nestlé, infortunadamente, pero sí puedo decir que los nuevos liderazgos con Microsoft, Bancolombia, Banco Popular, muchas empresas que quieren genuinamente contribuir a ser parte de la restauración. Restauración es algo muy diferente. Mira, algo muy interesante es que el endiosamiento del árbol empieza a desaparecer entre todos. Eso es reforestar, cubrir de verde, ¿sí? La restauración implica el punto de partida, los suelos, ¿no? La microbiota, la gente, las relaciones, todo lo que ustedes saben, todo lo que estoy aprendiendo en la maestría de biodiversidad aquí en la Javeriana, toda esa complejidad. Pero también la subsistencia del sistema. Cuando un árbol se siembra y no tiene un mecanismo que permita mantenerlo vivo al menos 5, 6, 7, 8, 10 años, pues el sistema va a ser muy endeble. Entonces, es una integridad y es donde yo relaciono la palabra complejidad
y pues sí, difiere mucho del término de reforestación. Entonces nada, esos puntos básicamente nuevos liderazgos para hacer la síntesis. Segundo, hay una oportunidad y un contexto. Son otras cifras, tenemos una oportunidad de movilizar inversión extranjera directa a estos territorios, ajustar las tuercas un tanto en lo normativo, hacer muchísima pedagogía entre el sector privado y las comunidades, entender que los tiempos son diferentes. El tiempo de un contrato es a 10, 20, 30 años, el tiempo de la naturaleza es totalmente diferente y para eso se necesita mucha pedagogía, pero lo que sobra son ganas y lo que hace falta es comprender que el tiempo corre y que quedan 20 años máximo para meterle la ficha a este cuento. Perfecto, Julio Andrés, muchas gracias. Y pues pasamos a Jenny con la pregunta. No mentiras, Jenny, tranquila. La idea es, digamos, cogiendo un poco, retomando un poquito lo que planteaba ahorita Andrés sobre ese dinamismo también de las instituciones, de las personas, de las visiones. Cuéntanos un poquito sobre ese plan integral de contención de la deforestación. O sea, es la respuesta a ir entendiendo un problema complejo, ¿cierto?, que es este de la deforestación, y hay unas nuevas apuestas institucionales, hay unas nuevas apuestas, digamos, desde esa visión de país que tiene incidencia en esta región. Entonces, cuéntanos un poquito. Vale, gracias, Juan Ricardo. Bueno, yo tengo que empezar mencionando que nosotros en el sector público, nuestro documento y ley de mandato es Plan Nacional de Desarrollo. En Plan Nacional de Desarrollo, como hace mucho tiempo no se veía, tiene unos componentes ambientales muy fuertes, ya habla de unas grandes transformaciones y de unas grandes macrometas en el Plan Nacional de Desarrollo. Está la transformación y el ordenamiento alrededor del agua, entonces esa es una primera línea absolutamente estratégica que todo el ministerio y todo el Sistema Nacional Ambiental está volcado a este trabajo. El segundo tiene que ver con la contención de la deforestación. Y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo se menciona que se tiene que elaborar el Plan Integral de Contención de la Deforestación. Entonces, en los primeros meses de gobierno se elaboró, es un documento que ya se elaboró junto con la cooperación internacional, o sea, todo el trabajo que nos presentaban sobre Visión Amazonía y todo ese trabajo que se ha hecho en la Amazonía se recopiló junto con todos los cooperantes, pero también de manera muy importante con toda el SINA, que son las corporaciones ambientales y los institutos de investigación, y de manera fundamental las comunidades. Yo acá voy a recoger un poquito también de todo lo que se ha dicho, porque eso han sido como análisis de todo lo pensamiento y de todo lo crítico que ha llevado a elaborar este Plan Integral de Contención de la Deforestación. Este plan tiene 5 componentes estratégicos. El primero son los acuerdos sociales. Los acuerdos sociales es cómo son las comunidades en el centro tomando las decisiones de la conservación de su territorio, en este caso la Amazonía, pero sin tener, y porque pues este es un evento sobre la Amazonía, pero este es un plan que va a nivel nacional, ¿no? Pero sí ha tenido un enfoque muy profundo en la Amazonía, porque de 44 núcleos activos de deforestación que se tienen en el país, en donde durante 5 años la deforestación ha sido persistente, especialmente después de la firma del Acuerdo de Paz, 22 están en la Amazonía porque se priorizaron 28 a nivel nacional para llevarlos de un estadio de pasarlos de núcleos activos de deforestación, en donde hay unos profundos problemas socioeconómicos y ecológicos allí en el territorio, o sea, así es como lo estamos entendiendo. Esto no es solamente un tema ambiental, son las sociedades y hay que trabajar con las sociedades allí. Entonces, por eso se priorizan estos 28 núcleos de desarrollo forestal y la biodiversidad, 22 en la Amazonía, y los núcleos, de manera muy rápida para que me entiendan, son territorios en proceso de transformación para pasar de un núcleo activo de deforestación, al lado todavía tienen un bosque o unos ecosistemas que potencialmente se pueden aprovechar y hay comunidades con quienes trabajar para trabajar y pues poderlos desarrollar. Entonces, por eso el primero es ese acuerdo social, y son acuerdos sociales a diferentes escalas, entendiendo cómo está organizada la Amazonía, cómo ya hay unos núcleos de desarrollo forestal, por ejemplo, en Caquetá, sí, o sea, la gente tiene allá en sus territorios una manera pues de organizarse, y por eso es fundamental esos acuerdos sociales, que son esos acuerdos de voluntad para poder trabajar con ellos. Pero de manera muy importante acá, y es entender que cuando nos paramos en cualquier parte del territorio nacional hay que entender qué se puede hacer, no solo por la vocación, porque de acuerdo contigo, pero es también desde lo legal, y acá pues que está el abogado, muchos de los núcleos de desarrollo forestal y la biodiversidad coinciden con zonas de ley segunda.
que fue una declaración desde el año 1959, donde lo que se permite hacer en estos territorios es un desarrollo forestal. Por eso se llaman así, núcleos de desarrollo forestal y la biodiversidad, porque ese ha sido el enfoque. A propósito, sí, hoy en día de los temas de bioeconomía y que allí también hay todo un debate, pero es que desde lo formal y desde lo legal eso es lo que se puede hacer y no la ganadería. Entonces, por eso empezamos pues con todo este enfoque y acá por eso voy tocando como todos esos elementos. Ese es el primer componente estratégico. El segundo tiene que ver justamente con el ordenamiento, la zonificación ambiental participativa en todos estos núcleos y es el ordenamiento con ese eje principal alrededor del agua. El tercero tiene que ver también con cómo posicionamos estos temas ambientales en toda la interinstitucionalidad, y eso es muy a propósito de la pregunta que quedó ahí, de cómo primero nos organizamos dentro del sector público realmente para no llegar por un lado validando, por ejemplo, unas carreteras que están consideradas como carreteras ilegales, sino que, oiga, es que esto tienen que ser carreteras forestales y no le podemos dar el mismo trato como las vamos a pavimentar y vamos a hacer todo un desarrollo económico. Y esto es un gran reto, siempre lo ha sido, lo seguirá siendo, pero este plan integral de contención sí es un gran llamado a que nos estemos sentando. Ya tenemos mesas de trabajo a nivel nacional y en los territorios con el Ministerio de Agricultura, con INVIAS para mirar mucho más estos temas y que todo vaya encaminado a un desarrollo sostenible de la Amazonía, entendiendo que van a ser muy pocas personas y familias conservando una gran cantidad de territorio allí en la Amazonía. Ese era el tercero. El cuarto tiene que ver con los temas de fortalecimiento institucional, verdaderamente desarrollar la Amazonía hacia un enfoque de unas economías forestales y la biodiversidad. Pasa mucho porque nuestro SINA se tiene que fortalecer, las corporaciones ambientales, los institutos de investigación, que ya lo han mencionado con los temas de ciencia, cómo seguimos desarrollando ciencia, pero también cómo todo el tema de permisos y de trazabilidad de esto en las corporaciones, que esto no sea un cuello de botella, y ese era el cuarto. El quinto, definitivamente pues la deforestación sí es un delito ambiental, entonces esto tiene que ser un componente también de investigación criminal, así se llama el componente, y se entiende que hay todas unas estructuras criminales transnacionales que están incorporando economías en la Amazonía para la deforestación, y es cómo desarticulamos todas esas estructuras para no instrumentalizar al campesino, que es el que está deforestando tal vez a una escala menor, sino a todas esas estructuras mucho más grandes para que el impacto no sea tan grande. Entonces, en resumen, ese es el plan integral de contención de la deforestación. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hay una visión bastante diversa, por no decir completa, porque creo que faltan muchas dimensiones en esta idea de las causas y los efectos de la deforestación. Pero creo que hay una nota positiva, creo que no sé si lo comparto con ustedes, pero hay como una buena noticia detrás de este panel, y es que las cosas están cambiando, se están haciendo. Hay unos limitantes y hay unos retos por delante a los que nos enfrentamos. O sea, tenemos el reto de detener la deforestación, tenemos un reto importante de propiciar y fomentar la restauración de los ecosistemas. Y de lo que ustedes han dicho hay varias cosas interesantes. Aquí no hay ni buenos ni malos. O sea, aquí hay, bueno, sí hay unos malos, pero cuando uno piensa hay diferentes intereses, ¿cierto? Ese tema de las vocaciones yo no lo veo en el territorio, sino lo veo en las personas, ¿cierto? Hay diferentes intereses, hay motivaciones que a veces no están alineadas, pero no es que la gente odie el Amazonas, o no es que odie los ríos, no es que odie la selva, sino que hay vías de enfrentar esos retos del desarrollo o esas intenciones de acumulación de riqueza, digamos, que van por vías diferentes, pero no los deberíamos categorizar como amigos o enemigos de la conservación o de la Amazonía. Conservar no es solamente los biólogos, y eso yo creo que Liliana lo vio muy temprano en su formación. Yo también como biólogo siempre me sentí cortico y maniatado a la hora de enfrentar los retos de conservación desde lo biológico.
Esto necesita de los empresarios, de los sociólogos, de los abogados, de los economistas, de los arquitectos, de los artistas, de todas las disciplinas se pueden sumar, digamos, a esta iniciativa. Y para eso Inés nos hablaba hoy de uno de los retos, son esas sinergias, ¿cierto?, que se deben establecer entre los diferentes interesados o los diferentes actores que estamos con la mirada en el territorio. Y otra cosa que vimos, que digamos Julio Andrés nos lo plantea, pero también Inés nos da una visión, si ustedes se fijan las cifras de las que hemos estado hablando, de las cifras en dinero destinadas para este tipo de procesos, como decía mi abuelita, no se preocupe por la plata, la plata es como las uñas, eso va saliendo, ¿cierto? Plata hay. Y de verdad, plata hay, o sea, el recurso limitante para avanzar en estos procesos nunca ha sido la plata. O sea, hay que saberla buscar, hay que saberla gestionar y hay que cumplir y todas esas cosas, pero plata en el mundo hay para este tipo de procesos. Hay otras limitantes, ¿cierto? Y en eso quiero centrarla como la pregunta final, y es también aprovechando que ustedes están aquí y pueden ayudarnos en el programa amazónico como universidad. Nuestra apuesta es cómo desde la universidad podemos apoyar, podemos propiciar, digamos, en lo que hace la universidad, que es investigación, docencia y servicio. ¿Qué le falta, digamos, qué le falta al país? ¿Qué falta en los territorios? ¿Qué falta en nuestros jóvenes para poder llevar adelante esta cantidad de retos que tenemos? Entonces, quien quiera empezar a decir retos. Yo me lanzo. Totalmente de acuerdo. El tema del dinero no es un tema. Y nosotros tenemos mapeado desde Amazonía Emprende 4 factores limitantes, empezando por ciencia. Hoy en día los mercados de carbono, de biodiversidad, o quien quiera hacer las cosas bien, tiene que hacerlo con evidencia científica, si no, de hecho es un criterio, si uno se pone a analizar los estándares BRRA, Gold Standard para mercados de carbono, lo que están poniendo, y esto es reciente, hace 3 meses empezaron las actualizaciones de los estándares, el factor determinante para que los proyectos pasen a un siguiente nivel de verificación es que haya validez científica, y ciencia es lo que hace falta. Entonces yo celebro cuando escuchamos al Ministerio decir hay que fortalecer el SINA, el Humboldt, el SINCHI, las iniciativas privadas, que hay que inyectarle más dinero a la Universidad de la Amazonia porque hay que llevar más tesistas, y una de las razones de estar participando en la maestría es meterme mucho más en este mundo de la ciencia, porque estamos tomando a la fecha de hoy decisiones a ciegas. Entonces uno no sabe si poner una chapa, un balso y combinarlo con un guamo, o sea, veremos qué pasa, pero realmente cuál es el efecto rebote positivo o negativo de una asociación agroforestal en eso. Eso no lo sabemos, podemos decirlo de manera conceptual, pero verídicamente no lo tenemos. El segundo, que yo creo que es cuestión de carpintería, tuercas, ¿sí? Avanzar y agilizar el desarrollo de normatividades de carpintería que permitan generar una economía forestal mucho más dinámica. Entonces, por ejemplo, el decreto 690 de uso y aprovechamiento de semillas, ¿sí? ¿Cómo logramos que Corpo Amazonía, la CDA, Cormacarena tengan más capacidades para generar protocolos, para generar resoluciones y se pueda generar una dinámica forestal? Les voy a dar un ejemplo. En nuestras 30 hectáreas hay 3 árboles. Esos 3 árboles, por normatividad, podemos utilizar las semillas, las llevamos a vivero, el vivero que montamos con Patrimonio Natural hace 4 años, las germinamos y de esos 3 árboles resultaron cerca de 3.500 plántulas que en última se vendieron en cerca de 80 millones de pesos. Cuando uno le cuenta esa historia a un campesino, a una comunidad indígena y decir, pucha, yo tengo una mina de árbol en esos árboles, o sea, cambia la racionalidad hacia el árbol, o sea, ya no lo voy a talar, ¿sí? Ya tengo flujos de caja constantes debido a las semillas. La pregunta es, ¿cómo logro llevarlo a escala? Y ahí necesariamente necesitamos permisos, necesariamente necesitamos más información para que la autoridad ambiental pueda expedir el permiso, y a esas tuerquitas todavía hace falta ajustarla, pero sé que vamos por ese camino. ¿Qué nos falta? Talentos, o sea, Caquetá tiene
20 viveros. Tiene un programa de técnico en viverismo del SENA. Se graduaron 9 pelados, solamente uno está activo, trabaja con nosotros. Lo que nosotros le decimos al sector privado, porque las sembratones son tan famosas y tan populares, ¿no? Le decimos a usted, no haga greenwashing, porque en el proceso de siembra se determina el éxito y la supervivencia de la planta. Entonces, por las sembratones, no apoyen sembratones, hagamos pedagogía sobre eso, necesita su técnica. Pero necesitamos fortalecer a aquellos que sepan sembrar, a aquellos que sepan manejar un vivero, a aquellos que sepan todas estas dinámicas. Entonces, por ejemplo, aquí me hace falta tener al SENA, porque yo creo que el SENA es determinante acá, o sea, cómo potenciamos programas técnicos en monitoreo en viverismo, ¿sí? No los tenemos. De nuevo, repito la cifra, 3.5 millones de hectáreas en Caquetá y solamente hay un pelado activo trabajando y trabaja con nosotros, ¿sí? O sea, entonces, capacidades, ciencia, tuerquitas en la normatividad, porque el dinero está ahí, el dinero sí definitivamente está ahí y está esperando aterrizar y hacerlo de buena manera. Hacerlo de buena manera significa las grandes marcas reconocen que hay riesgos reputacionales de entrar a hacer las cosas de manera chambona. Y la manera para no hacerlas de manera chambona es que haya gente que sepa, que haya ciencia, que todo esté dentro de la normatividad. Entonces también es un juego como de dejar de poner de malo al sector privado, ¿sí? Porque no es así, esto es un juego de todos, ¿sí? Es un juego de todos. Entonces me quedaría con los 4 factores limitantes que por fortuna tienen solución. ¿Cuál es el cuarto? Ciencia, normatividad, talentos y… Ciencia, normatividad, talentos y talento, eso está esto está. No, pues me quedé con 3, eran 3 nomás, eran 3. Bajémonos a 3 su contribución, pero vamos a ver más contribuciones. Gracias. Roberto. Bueno, sí, yo pues un poco desde la mirada de la universidad pública regional. A veces allá en las discusiones internas de los maestros nos damos azotes porque la universidad no le está sirviendo a la sociedad. La universidad sí le está sirviendo a la sociedad, digamos, hacerle un proyecto de investigación a los ganaderos es un servicio social. Lo que pasa es que hay o faltan algunos programas por desarrollar o hay algunos programas que no han desarrollado su potencialidad. Allá tenemos un programa de ingeniería agroecológica, pero desafortunadamente el sector campesino, que es a donde se podría dirigir mejor esa estructura, digamos, de producción, pues no está suficientemente articulado con la universidad. En el Caquetá empezó algo que se puso en la ley, que se llama zonas de reserva campesina. Y dentro de esa discusión que había hace un rato sobre reforestación o restauración, me parece que zonas de reserva campesina es un instrumento demasiado importante en esta óptica de la restauración y cómo desde la universidad podemos fortalecer ese tipo de gestión, ese tipo de iniciativa. En el Caquetá hay una zona de reserva, que es la de Pato, que ha sido muy estudiada, ha sido destacada, es reconocida. Hay una serie de iniciativas de zona de reserva campesina, ¿sí? Tanto en el Orteguaza, en el Guayas, en el Fragua, ¿sí? En fin, en varias partes, en Bota Caucana. Entonces me parece que eso hay que potenciarlo desde la universidad, cómo articular con ese sector. Y la Universidad de la Amazonía, pues tenemos estudiantes indígenas y ellos tienen su cabildo. Yo algún día había una asamblea del cabildo, allá fui, y la mayor parte del día la queja es: los indígenas en la Universidad de la Amazonía solo servimos para estar pintados en las paredes y en los buses. Es la queja de ellos, ¿sí? Porque desafortunadamente también tenemos ese gran faltante, digamos. Yo creo que en ese sentido, muy interesante es lo que nos planteaba Inés del programa de Misión Amazonia, lo que están haciendo con los indígenas. Eso lo puede hacer también la universidad, lo tendría que hacer la universidad si acoge, digamos, plenamente el sentido que le dio su ley de creación. Entonces, un poco, pues, de pronto, no estaba muy bien que yo
destaque características negativas de la universidad, pero bueno, se trata de conocer la realidad y de juzgarla un poco para tratar de cambiarla. Gracias. Muchas gracias, Roberto. ¿Algo más? Pareció muy útil pensar como cuáles son las limitaciones. Fue muy bueno escuchar como desde el mismo gobierno cómo hay estos planes que como que atacan algunas de esas cosas que todos hemos estado mencionando, de esos factores que conllevan a eso. Pero entonces eso me pongo a pensar un poquito. Ayer el profesor Pablo Burillo estaba hablando de esa diferencia que nosotros vemos, por ejemplo, en la frontera con Ecuador. ¿Qué es lo que se ve? En el lado ecuatoriano vemos un patrón que está asociado a vías, que está asociado a un ordenamiento que es deliberado. En el lado colombiano vemos anarquía, vemos desorden, vemos una deforestación espontánea y gigante que está por fuera del ordenamiento territorial. Y entonces eso me lleva a mí a pensar en la infraestructura. Y es una infraestructura que no nos gusta hablar. Sí, legalizar esas vías que se han construido, por ejemplo, en el Guaviare, eso sería un problema enorme, pero la infraestructura se necesita. Colombia es un país que yo estoy aquí en Bogotá, y si yo me quiero ir manejando hasta Cali, me voy a quedar unas buenas 45 minutos en la línea, y son unas 2 ciudades que son gigantescas, que tienen como el 30% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, un país que aún en esos núcleos que nosotros los consideramos que el gobierno predomina, sin hablar pues ya cuando nos vamos a la región amazónica, que tenemos una falta muy fuerte y que nosotros desde la biología pues nosotros no hablamos de eso, no hablamos de que uno sin infraestructura pues no llega a otro. Otra parte que veo que es importante sería como evaluar algunos de esos conceptos. Aquí en este panel hemos hablado mucho sobre esa idea de la vocación del suelo, del uso del suelo. La vocación del uso del suelo no es una función de la biología, ni de la microbiología, ni siquiera del clima. La vocación del uso del suelo es una función de esas cosas y además de la tecnología del conocimiento. Por eso el conocimiento se vuelve tan importante, porque se puede transformar la vocación gracias al conocimiento, y ahí entra la ciencia. ¿Cómo vamos a entrar a tener esa productividad forestal que nos ayude a mantener la selva en pie si nosotros no sabemos, si nosotros no conocemos, si nosotros lo único que sabemos es meterle pasto a esto? Y lo último que quiero resaltar es el aspecto internacional de estos retos, y eso se ha agudizado de una manera en estos últimos años que eso no se había visto antes. Antes Colombia podía de alguna manera actuar solita. Ahorita Colombia eso ya no puede, ya no se puede, porque esa interacción, de nuevo, me devuelvo a la triple frontera, Perú, Brasil, Colombia. Tenemos un reto muy grande, entonces Colombia tiene que enfrentarlo. Hablamos de que en Colombia hay una fuerte diplomacia hacia la naturaleza, hacia el campo ambiental. Esa diplomacia se tiene que fortalecer, pero no mirando siempre al norte a ver de dónde sacamos plata, sino mirando aquí a la Amazonía, porque la voluntad política, los gobiernos de los países amazónicos, algunos tienen esa voluntad política, pero hay que llegar con planes concretos de cómo vamos a meter en cintura, porque esto se le salió de las manos a este país y a los demás también. Yo vuelvo sobre esa pregunta de las universidades, que como que nos pone a hablar de las universidades mal, pero creo que es un espacio para propiciar esa reflexión, digamos. O sea, lo primero, creo que hay que hacer una reflexión grande sobre la estructura de incentivos que tenemos al interior de las universidades para hacer algo, ¿se entiende? O sea, se percibe una desconexión entre universidad y sociedad, y eso en buena medida está jalonado por una estructura concreta de incentivos, ¿sí? Es decir, salario, bonificaciones, ascenso en las carreras, concursos de acceso, de mérito y demás, todo eso basado en la posibilidad de obtener unos puntos que vienen de publicar en determinadas revistas, ¿cierto? Y eso tiene pues implicaciones, porque ¿en dónde están la mayoría de puntos? En las publicaciones que se hacen en el norte, que se hacen en inglés, y ese tipo de cosas pues se desconectan inevitablemente con realidades locales, digamos, muy rápido. Entonces hay que de verdad repensarse esa estructura de incentivos para que el ejercicio del conocimiento científico, la producción de conocimiento científico, como que se incentive en otras direcciones además de esa, digamos, ¿no? La segunda reflexión es ya como, o sea, es más fácil culpar la estructura de incentivos, pero la segunda es como un proceso de autorreflexión de las decisiones que uno toma en una estructura de incentivos.
Y eso me lleva a mí a reflexionar sobre, en la academia hay muchas herramientas, o sea, hay conocimiento teórico, conceptual, o sea, hay mucha riqueza, pero hay muchas herramientas, ¿cierto? Y esas herramientas, el Estado rápidamente las usa, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, el programa de monitoreo de bosques del IDEAM, digamos, y la conexión con los que saben procesar imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, esa conexión funciona y fluye bastante bien, ¿cierto? Pero hasta ahí llega esa conexión, digamos, estoy exagerando, pero hay una ruptura muy grande entre hasta dónde llegan esas herramientas, quién es el usuario final de esas herramientas, ¿cierto? Y entonces aquí critico al IDEAM, y al criticar al IDEAM es que ¿para qué estamos produciendo una cantidad de información? ¿Para quién? ¿Quién es el usuario? ¿Cierto? Entonces, listo, entonces están los tomadores de decisiones, están las CAR, está el ejército, están los programas de cooperación, pero digamos la gente que vive en el territorio no tiene acceso a esa información fácil, ¿cierto? Uno, porque la página está caída, dos, porque no actualizan la información fácilmente, tres, porque uno no puede descargar eso, cuatro, porque uno no tiene el conocimiento en sistemas de información geográfica para apropiarse fácilmente de esas herramientas. Hay una lógica de exclusión muy fuerte en donde las herramientas fuertes de la academia llegan un poco hacia el Estado y se fortalece ese diálogo, pero en diálogo con organizaciones comunitarias hay una ruptura enorme. Y esa es una invitación para nosotros como pues, científicos. Yo vengo de ciencias sociales, pero hay, digamos, en la audiencia yo sé que hay muchos que vienen de ciencias más técnicas, que conocen estas cosas bien, es cómo hacemos para que eso de verdad salga de las universidades y que pueda haber un proceso de retroalimentación, no solo entre academia y Estado, sino también con la gente en el territorio. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a dividir como esta última parte en dos momentos, porque es que no me puedo ir de este panel sin mencionar lo que voy a decir a continuación, y como ya las reflexiones. Lo primero es que, claro, yo les conté sobre el Plan Integral de Contención de la Deforestación, pero eso es escribir un documento y escribirlo de manera articulada con la gente, pero realmente ¿cuáles han sido los logros en este momento? Los logros es que en un comparativo entre el año 2021 y 2022, la deforestación ya se contuvo en un 29,1%. Ya ha sido la cifra más grande en 9 años y lo que le corresponde a este gobierno fue los últimos 4 meses de periodo, que es la época que coincide con la época seca, ¿sí?, que es donde se presenta mayor tasa de deforestación. Entonces, sí hay un valor para este nuevo gobierno y esa es la gran apuesta. Ya en un comparativo entre los dos, el primer semestre del año pasado y también ya se ha reducido notablemente la deforestación. Entonces, estamos avanzando porque esto no solamente es escribir un documento, sino trabajando de manera muy fuerte con las comunidades en el territorio y también con la cooperación y el SINA. Otro gran avance es que se creó el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y de acuerdo que los recursos no son problema. Para Fondo por la Vida y la Biodiversidad hay 330.000 millones de pesos por presupuesto general de la Nación y 108.000 millones de pesos por el impuesto del carbono que ya hacen parte integral de este fondo. Y en este momento yo hoy le saqué tiempo a mi agenda realmente porque estamos de lleno, porque la ministra nos tiene estructurando los proyectos para el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Proyectos que los estructuramos bajo un programa estratégico de líneas de inversión para la Amazonía, en donde lo que hemos mencionado hoy en este panel está. Los que tienen más rubros son restauración, 100.000 millones de pesos, economía forestal y la biodiversidad, 172.000 millones de pesos, está el de los incentivos económicos para la conservación, que son alrededor de 150.000 millones de pesos, y el de monitoreo, porque es absolutamente importante, necesitamos demostrar que sí estamos conteniendo la deforestación y que sí estamos restaurando, y en eso son 60.000 millones de pesos. Entonces, lo menciono de manera gruesa porque lo dejo acá para el auditorio. Esto se van a abrir unas convocatorias a partir del próximo año. Este presupuesto queda ya comprometido este año de manera gruesa, pero se van a abrir muchas convocatorias el otro año para implementarlo. Y lo más interesante a través del fondo es que no va a tener una anualidad, sino que entendiendo, por ejemplo, que se tienen que generar proyectos de restauración integral donde no es la Sembratón, Julio, completamente de acuerdo, sino son procesos de al menos un acompañamiento de 3 años en donde se haga una verdadera gobernanza con las comunidades para que se apropien y se capaciten en los temas de restauración y de protección, porque aquí afrontamos dos cosas, como lo decía nuestra viceministra Sandra Vilarte.
por un lado, conservar la naturaleza que ya tenemos, pero por otro lado, recuperar la naturaleza perdida, porque estamos ante esta triple crisis ambiental global del cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, y ese es todo ese es todo el contexto científico que también tiene nuestro plan integral y la estrategia nacional, y también a propósito de los límites planetarios que ya hemos cruzado varios. Entonces, quería mencionar esa primera parte porque eso ya son cosas concretas. El SINA ya está hoy en día haciendo caracterizaciones, trabajando con la gente allí en el territorio, o sea, de esos 22 núcleos ya tenemos 11 activos trabajando pues de manera muy fuerte. Entonces, eso era como la primera parte. Sí, sugerencias para todos esos paquetes y muy pragmáticas. Hay que acelerar inventarios forestales de especies nativas. O sea, la alarma de lo que sucedió con los delfines le está sucediendo a los árboles. La fenología está cambiando. Hay altos riesgos, probabilidades de esterilidad de muchos árboles relevantes y la gente no sabe qué tiene en su finca. La gente no sabe qué tiene en su finca. Entonces, un buen proporción de ese recurso debería irse en ese tipo de monitoreo. Segundo, abonos. Y ahí yo sugeriría una articulación más directa con el Ministerio de Agricultura para ponerte otra línea base. Caquetá tiene solamente 2 empresas que producen abonos. Si trabajaran a tope 24/7, no tendrían capacidad para abastecer más de 2.000 hectáreas año. O sea, eso es nada cuando se pierden 30.000 hectáreas. Entonces, un programa de bioeconomía en torno a abonos, y eso es una articulación con Minagricultura, porque hay que eliminar la ivermectina del ganado. O sea, definitivamente, si las vacas siguen cagando ivermectina y antibióticos, Sí. pues no vamos a tener abonos orgánicos. Entonces, ahí hay una conversación. Y tercero, apoyándome en tu comentario, les cuento acá mi anécdota. Nosotros formulando el Banco de Semillas de Especies Nativas, que es el proyecto de Amazonía Emprende, siempre empezamos a diseñar nuevas cosas y nos sentimos muy orgullosos de… Entonces ahora este laboratorio nos fuimos a Brasil, vamos a ir a Perú y encontramos que esa rueda ya está inventada. Entonces, ¿cómo hacemos más intercambio de conocimiento con Brasil y especialmente con Perú? Bueno, con ambos, con Perú, con Brasil y con Ecuador en balso, porque no podemos seguir reinventando la rueda y perdiendo recursos. Hay muchas cosas que podemos hacer desde APC, Ministerio de Ambiente, en articulación con los que ya lo están haciendo en los países. Entonces… Y tenemos un mapa como de 25 sugerencias que podemos compartir al respecto, sí. Yo Ya estamos cerrando, nos queda como 1 minuto y medio. La segunda parte muy concreta a propósito de, y por eso hicimos todo lo posible desde el Ministerio estar acá, universidades, academia y qué se puede hacer. Acá está como el listado de cosas. Primero, participar activamente en esa articulación necesaria en el territorio. Tenemos una creatividad dispersa, lo hemos denominado en el Ministerio, en donde todos queremos hacer de todo, pero a veces estamos replicando con las mismas comunidades las mismas cosas y tiene que haber mayor articulación. Segundo, aportarle a un cambio cultural. Acá el tema de, por ejemplo, el desarrollo de los núcleos de desarrollo forestal y la biodiversidad es un cambio de chip de la ganadería, que es lo tradicional. Entender que allí tenemos unos campesinos con arraigo, unos campesinos que han llegado hace poco, unos indígenas, y para cada uno de ellos hay como deberían haber unas estrategias diferenciadas pues de acuerdo a sus características, y ese cambio cultural hacia el desarrollo sostenible de la Amazonía, y como lo mencionaban acá, o sea, es que no es un modelo de transformación del paisaje, eso es clave. También aportar notablemente a la resolución de conflictos socioambientales, pero también interculturales que se están presentando en la Amazonía. Tenemos zonas de reserva campesina al lado de comunidades indígenas, entre ellos hay unas tensiones interculturales, ampliación de resguardos, ampliación de reservas, todo eso está pasando en el territorio y en eso la academia y todos los presentes también podemos aportar. Los temas de conectividad en los corredores, estamos perdiendo conexión entre el corredor andino-amazónico y el corredor de la Orinoquía y la Amazonía, toda esa zona conocida como el arco de deforestación es absolutamente clave y la academia ahí también es importante. Y yo creo que algo muy relevante es que se generen procesos en los territorios, procesos de tomar territorios, tomar comunidades y generar en el tiempo territorios, porque esa sí es como una oportunidad de mejora para la academia y en general para todos. Realmente cuáles son los procesos, como que una universidad apropiada de un departamento, de una región, de un resguardo, y cómo llevar el proceso de todo lo que se puede hacer desde la investigación, la aplicación y el desarrollo mucho más allá. Yo creo que la palabra procesos es absolutamente clave.
y que la disposición de la información sea pública siempre. Eso. Bueno, yo creo que no hubo mejor cierre y reflexiones que la que acabamos de escuchar. Sé que algunos de ustedes querrán hacer preguntas, comentarios, interactuar. Pues los invitamos a que aprovechen el cafecito, la hora del cafecito y todo eso. Busquen a nuestros panelistas y los ataquen, digamos, en buen sentido. Quiero agradecerles enormemente la participación. Creo que fue un panel bastante fructífero. Muchísimas gracias a todos.